Soy Tatiana. Soy Viviana. Somos dos psicólogas unidas desde nuestro propósito y hemos creado este espacio con el fin de tratar temas de la vida diaria, libre de expresión, sin tabús, sin complicaciones, con una mirada desde el ser. Bienvenidos a Liberando Nuestras Emociones. Bienvenidos a nuestro podcast Liberando Nuestras Emociones. Hoy hablaremos sobre las rupturas de pareja. Ok. Para comenzar hablaremos un poco qué significa una separación o ruptura de pareja. Es un acontecimiento súper estresante y complejo a nivel emocional, en el cual esperamos, Tati, emociones como sentimientos de pérdida, de frustración, la pérdida de un proyecto en común, de muchas ilusiones personales. No es fácil superar una ruptura, pero sí es importante saber que esta y otras pérdidas emocionales se pueden superar. Para manejar esta intensa y a veces desbordante emoción hay que reconocerla siempre, comprender cómo funciona y aprender a manejarla, cómo digerirla, en vez que ella nos dirija a nosotros, nos domine a nosotros. Pues sí, Vivi, porque es una emoción desbordante, realmente una ruptura de pareja, y más aún cuando somos nosotros los que, digamos, nos han dicho chao, o de alguna manera, pues digamos que pensamos que no tenemos la culpa, pues entramos en un tema de victimización, y bueno, ahí vienen una serie de emociones que las vamos a hablar más adelante, pero es una pérdida muy difícil de digerir. Y muchas veces pues tenemos esas emociones que no podemos controlar. A veces hay emociones, por ejemplo, de que quieres llamar, de que no estás, que quieres llamar pues a esa persona amada, de que no te hallas, de que por más que hagas otras cosas siempre va a estar en tu mente. Entonces es un pensamiento recurrente que tienes en tu mente todo el tiempo, que no te deja ser, no te deja estar, no quieres relacionarte con nadie. Entonces pues es una emoción definitivamente que en ese momento nos está gobernando a nosotros. Pero lo que tenemos que hacer es, bueno, reconocer esa emoción que nos está desbordando y pensar con la cabeza. ¿Por qué? Porque si tú piensas con la emoción en ese momento, pues efectivamente puedes terminar haciendo cosas que no quieres hacer, porque pues es un momento donde las emociones están mucha vulnerabilidad. Mucha vulnerabilidad. Total. Adicional a eso, pues en ese momento pues tienes confusión en tu cabeza, tienes una confusión que pues no organizas tus ideas y terminas haciendo cosas, digamos, que te van a afectar de alguna manera. Entonces lo recomendable en ese primer choque es calmarse un poco, tratar de pensar las cosas, tratar de meditar, tratar de... es fundamental la meditación. Prácticamente que a nuestro diario vivir la meditación es fundamental, la respiración. Pero Tati, ¿sabes por qué pasa? Lo que pasa es que una ruptura de pareja se asemeja, es muy parecida a la pérdida por fallecimiento de un familiar. Ese cómo lo manejamos. La diferencia es que cuando un familiar se muere, falleció, de una manera nosotros más tarde que temprano aceptamos la pérdida de esa persona. En tanto que cuando se acaba una relación, cuando termina de una manera u otra, guardamos la esperanza, nos torturamos pensando que en algún momento va a volver, que vamos a volver a vivir los momentos que teníamos lindos, como si nada hubiera pasado, y nos agarramos a esa idea de una manera u otra obsesiva. Pero Vivi, definitivamente el duelo por una ruptura amorosa es supremamente doloroso y se puede asemejar a un duelo de una persona, de un ser querido que ha fallecido. Finalmente, cuando la persona fallece, pues vamos, la enterramos, es un dolor muchas veces compartido, no diciendo pues que una persona está sintiendo lo mismo que la otra, pero por lo menos, digamos, hay una red de apoyo. Cuando la persona fallece, de alguna manera, pues sabemos que su cuerpo ya no está, se desvanece y nos quedamos con el recuerdo. Además, perdóname, sonará muy egoísta lo que voy a decir, pero además con la satisfacción que fue la vida, Dios, el universo que lo quiso llevar, no que me dejó de querer, que se acabó ese sentimiento, que definitivamente esa persona ya no quiere un futuro en común con lo que yo sueño, que ya no vamos a estar de la mano en los proyectos que al principio mencionaba que son en común. Claro, y totalmente cuando hay ese duelo, entonces volvamos a hacer la similitud. Una persona muere y tú la despides, haces toda la ceremonia y te vas a tu casa y tienes todo tu tiempo para superar el duelo. ¿Qué pasa? Que cuando tú rompes con esa pareja que tenías, esos proyectos en común y demás, tú estás en tu casa, pero tú sabes que esa persona está viva. Entonces, de alguna manera, tú comienzas a pensar
en qué fallé, qué hago para recuperarlo, y esos son pensamientos recurrentes que no te dejan estar tranquilo porque la persona amada está viva, sí, se fue de tu lado, pero está viva, entonces tienes que hacer un duelo sobre una persona viva, y eso es lo más difícil del mundo, complejo. porque, claro, y porque de alguna manera tú, si esa persona está viva y tú todavía la amas, pues tú vas a tratar como de recuperarla de alguna manera. Pero mira que esos duelos, el dolor es normal, ¿no? Sentir dolor es normal porque por el tema del apego, ¿no? Por el tema de los apegos, por la realización que teníamos de pronto de un logro personal. Antes, como te decía, nos tenían infundados desde nuestra familia que existía el príncipe o la princesa azul, en el cual enfocábamos allí todo el idealismo, ¿no? La persona ideal, la pareja ideal, la persona que la otra mi media mitad, mi media naranja. Entonces por eso vienen las etapas, porque hablaremos más adelante del duelo, ¿no? La negación. Y tenemos la falsa creencia que si una relación dura mucho es porque es buena. Y si una relación dura poco, total, es porque no fue buena. Y es totalmente errado. Entonces, por ejemplo, conozco casos donde hay parejas que llevan muy poco tiempo, sintonizaron súper bien y resulta que se casaron y formaron un hogar supremamente lindo. Pero también conozco parejas que llevan muchísimos años viviendo lo mismo de lo mismo y realmente ya no son felices. Y ni siquiera logran casarse. Sí, mira, entonces el tiempo, digamos, no tiene nada que ver ahí, definitivamente. Exacto. Hay muchos casos que se ven, digamos, que a diario, parejas que duran en relaciones 6, 7 años, digamos, de novios, y se acaba la relación, él o ella se consigue otra pareja y a los 6 meses ya está casado. Claro, y eso pasa mucho, pasa muchísimo. Lo que pasa es que también viene con la creencia, digamos, también antigua, y hoy en día todo eso, como vamos evolucionando, anteriormente pensábamos que las relaciones tenían que durar sí o sí toda la vida. Entonces es allí donde miramos el largo plazo, mira, nuestros abuelos se sometían a relaciones infinitas sin saber si eran felices o no, simplemente estaban allí porque era lo que tocaba, no lo que querían ser. No, y que finalmente, pues una de las dos personas, generalmente la mujer, era la que dependía del hombre. Bueno, digamos que eso es una creencia que posiblemente la tenemos en nuestra genética, la venimos arrastrando en nuestra genética. Pero, Vivi, es muy curioso porque las relaciones, la ruptura de pareja a veces es lo mejor que nos pudo haber pasado. Claro, lo que pasa es que nosotros pensamos, si yo tengo pareja, algo está bien conmigo. Si no la tengo, en algo estoy fallando porque no tengo pareja. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué buscamos una pareja? Digamos que también para eso hay que tener un propósito. ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué yo quiero tener una pareja, no? Entonces es importante ser conscientes porque la pareja viene a ser como el espejo de lo que necesitamos aprender aquí y ahora. No necesariamente esa pareja se tiene que quedar toda la vida, porque a veces llegan como maestros para enseñarnos de una manera u otra conocernos a nosotros mismos. Yo creo, Vivi, que la pareja es el principal maestro de vida. Porque hay muchos maestros, tu papá, tu mamá, que digamos son el referente para lo que vas a hacer tú en tu vida, pero tu pareja es prácticamente tu espejo, lo que tú decías, y es uno de los grandes maestros porque ahí entra también un tema de apegos. Entonces, antes, bueno, conozco casos donde se hacen rupturas de pareja muy, muy dolorosas, pero finalmente, ¿qué queda de todo eso? Darle gracias a la persona que estuvo contigo, por más duro que sea, y eso viene dentro de las etapas del duelo, en la última etapa donde uno empieza a reconocerse, a pensar, a reflexionar sobre lo que fue la pareja, pero yo creo que hay que agradecer, realmente hay que agradecer ese gran maestro que está contigo. Cuando tenemos una pareja, en esas relaciones que se llaman o se dicen o se titulan como tóxicas, es el espejo que tengo que sanar en mí. Porque sigo allí y quiero seguir allí, o sea, porque queremos, digamos, buscar situaciones que nos hacen daño, porque queremos sufrir estando en relación con otra persona, o sea, la vida, el universo siempre nos va a poner una persona que va a ser nuestro espejo. Pero mira que es importante lo que tú dices, porque hay momentos donde nosotros no logramos identificar esa misión que tenía la pareja contigo. A veces creemos y tenemos la falsa creencia que esa pareja nos va a durar toda la vida, pero resulta que esa pareja simplemente nos vino a enseñar algo de nuestra vida, pero
en esa enseñanza nos está diciendo hay que cerrar algunos ciclos repetitivos en nuestra vida. Y cuando no logramos entender ese concepto, esa ruptura, y volvemos a conseguir otra pareja, la volvemos a conseguir con las mismas condiciones. O peor, recargada. O peor, porque Ajá. si tú no aprendes, pues la vida simplemente te va a poner otra persona donde, digamos, la experiencia va a ser mucho mayor. Creo que de eso se trata también, pues, las parejas y la ruptura, por más difícil que sea, hay que tratar de entre lo malo, porque sé que es muy doloroso, hay que tratar de sacar dentro de lo malo qué es lo bueno que me dejó para mi vida. Y ¿sí? definitivamente Y agradecer muchas cosas positivas. Lo que pasa es que no, en el momento del sufrimiento, de la negación, de las etapas que vamos a hablar, no aceptamos que de allí, de una ruptura, viene algo positivo para nosotros, porque nos enceguecemos, porque socialmente, inclusive socialmente, ve cómo vas a terminar con él, o porque vas a terminar si él es una persona maravillosa, si él tiene esto, tiene todo eso, pero si no es la persona con la que yo me siento bien, por más que tenga todos los atributos y todas las cualidades que el resto de las personas ven en él, no es que yo no las vea, sino que es que no me engancho, no me identifico. No, y es que nos encariñamos con la misma piedra. Eso suele pasar, nos encariñamos con la misma piedra y tratamos de sostenerla, pero realmente, de hecho, digamos, nosotros en el fondo sabemos que no es algo bueno para nosotros, pero nos negamos a soltar esa piedra. ¿Sabes por qué? Por las expectativas que tenemos culturalmente, socialmente, familiarmente, cuando vemos, de pronto cuando buscamos una pareja como para que sea el reemplazo de ese papá ausente, de esa mamá ausente, cuando de pronto, un caso común, cuando las mujeres o los hombres se fijan en personas mayores, están buscando suplir esa persona que en algún momento nos hizo falta, en algún momento de nuestra vida. Claro, lo importante es hacer conciencia. Definitivamente es hacer conciencia, hay que tomarse un momento y reflexionar sobre cuál es la carencia que yo tengo, qué es lo que vi en la otra persona que estoy depositando en ella, y hacer como esa catarsis para poder cerrar el ciclo. Para mí eso es supremamente importante. Yo creo que los oyentes también han pasado, todos hemos pasado por etapas de nuestra vida con rupturas supremamente dolorosas, unas más que otras, y bueno, eso en el transcurso de la vida nos va enseñando a dar lo mejor de nosotros mismos sin esperar nada a cambio. Lo que pasa es que en ese momento, digamos, vemos pensamientos irracionales, pensamientos desadaptativos. Por ejemplo, ¿por qué me tenía que pasar a mí? Si yo hice, si yo no hice, si yo estuve, si yo cambié, si yo me alejé de mis amigos, me alejé de mi familia, si yo hice muchas cosas, ¿qué voy a hacer? Además, queda uno como perdido. ¿Qué va a pasar conmigo? Este dolor es muy fuerte, creo que no lo voy a superar. Tanto tiempo juntos, él es todo para mí, ella era todo para mí. Entonces, digamos que esto es normal, ¿no? Tener esos pensamientos irracionales, pero la idea es empezar a cambiar a pensamientos racionales, pero todo esto se va a vivir mediante el proceso de lo que viene allí, más adelante. Claro que sí, también es importante resaltar cuáles son los efectos psicológicos de la ruptura amorosa, porque es que la ruptura amorosa, a ver, yo lo asimilo mucho, que la ruptura amorosa es como una adicción. Definitivamente a veces la pareja se te vuelve una adicción, que es una obsesión total. Y que es supremamente difícil de dejarlo. Porque la hemos idealizado, no porque sea lo que es, sino porque conseguimos a la pareja y vemos en ella expectativas que solo nosotros queremos ver. Entonces, si de pronto tiene un detalle chévere, dice, aquí fue. Sí. Si de pronto, un ejemplo, ay no, pero es que tiene 35 años, es profesional, no tiene hijos, aquí fue. Entonces ya eso hace que minimicemos detalles y formas de ser que definitivamente no van con nosotros. Claro, totalmente. Y dentro de esos efectos psicológicos, aparte de la adicción que estamos hablando, pues también hay unos efectos muy fuertes, porque cada persona vive su ruptura amorosa de una manera diferente y eso depende de los recursos psicológicos con que la persona se haya desarrollado en toda su vida, cuáles son esos recursos de confrontamiento que tiene, de enfrentamiento. Claro. ¿Cuáles son esos recursos pues que la persona cuenta para poder hacerle frente a esa situación? Entonces hay personas que pueden llegar a un estado de depresión tal que pues no les va a importar ni siquiera su propia vida. Exacto, ¿sí? Porque están poniendo primero a la otra persona, su situación, lo que llegaron, porque han dejado de ser.
¿vale? Entonces han perdido la autoestima, se han aislado. Tú sabes que muchas personas cuando tienen una pareja lo primero que hacen es alejarse de los amigos y de la familia. Entonces cuando la pareja ya no está, quedó sola. Entonces quedó desprotegido prácticamente. Entonces me aíslo, me estreso. Digamos que no es fácil afrontar todo eso. Para ello es importante aprender a cerrar estos ciclos y cerrarlos bien, porque cuando no hacemos el proceso de cerrar bien los ciclos, y cerrar bien los ciclos yo me refiero a que no necesariamente tenemos que terminar de amigos, ¿no? Cerrar ciclos es dejar claras las situaciones, y cerrado es que a mí ya no me afecte lo que anteriormente me afectaba, y tener las herramientas propias de que yo puedo salir adelante con o sin alguien. Digamos que eso es una etapa de empoderamiento. Uh-huh. Definitivamente nos comenzamos a empoderar de nosotros mismos y también de nuestras emociones. Entonces es muy normal, realmente es muy normal que la primera impresión sea de frustración, de dolor, de tristeza, de rabia, pero sin embargo esto tiene que ser temporal. Sí o sí tiene que ser temporal y no nos podemos quedar en esa etapa, que ahorita más adelante vamos a hablar sobre las fases del duelo. Entonces este periodo pues tiene una intensidad en cada caso. Se van a producir avances, se van a producir retrocesos. Entonces, sí, es una montaña rusa, porque fíjate total. que allí también opera de pronto el ego, ¿no? Y la inestabilidad de la otra persona, o sea, la persona que de pronto se va, toma la decisión de ya no estar más allí, mientras que yo guardo la esperanza que vuelva en algún momento. También pasa que esa otra persona va y experimenta, y si de pronto no le fue bien, ahí está la otra persona esperándola. Eso también es un caso. Entonces allí se vuelve como una montaña rusa y le estoy dando el poder a otra persona que maneje mis emociones. O sea, mis emociones están dadas a que si él quiere volver, en que fue, experimentó y volvió y empezamos suba, baje. Pero mira que eso es un tema súper importante lo que acabas de tocar, porque no nos damos tiempo de sanarnos. ¿Y qué pasa? Que por delante nos estamos llevando otras personas. Entonces, cuando tú dices van y vuelven y están con una persona y están con otra, pues no se han tomado su tiempo de reflexión, su tiempo de liberar esa emoción. Y no sanan y no permite que sanemos, porque y están allí. Por ahí derecho están metiéndose con otra persona que tiene expectativas contigo, pero tú básicamente lo que estás haciendo es como apagar un incendio. Exactamente. Sí, entonces pues digamos que no es recomendable hacerlo. Entonces, cuando hablamos de cerrar bien esos procesos, esos ciclos, es aprender a sanar y darnos cuenta qué aprendimos de cada relación que perdemos, porque de todos modos en la vida nos lleva a tener varias rupturas, o sea, no es una sola. Evidentemente hay personas que experimentan más rupturas, más relaciones que otras. No quiere decir que esa persona tenga mejores o peores comportamientos, sino es la vida misma o ella misma que se encarga en ese proceso de evolución de tener o no tener ese tipo de relaciones. Pero recomendación número 1, tómense el tiempo para sanar. Sí. Definitivamente tienes que tomar ese tiempo para sanar, porque si tratas de meterse con otra persona, lo que estás haciendo es evadiendo un sentimiento que puede crecer y te puede hacer más daño a ti y a las demás personas con las que vas a tener contacto. Sobre todo que es muy importante, o sea, es que es muy sano tener pareja como no tenerla, o sea, no necesariamente yo tengo que aprender situaciones de vida con pareja. Entonces es muy importante, como tú dices, Tati, darnos esos espacios de estar solos, digamos, de introyectar, no a manera de, como tú dices, de amarrarnos y de aferrarnos a la misma piedra con la que nos golpeamos, sino de evaluar qué es lo que yo quiero, ¿no? Desde allí eso tiene que ver mucho con el amor propio. Con el autoestima. Cuando yo me quiero, cuando he aprendido en esto que dejé de pronto de darme mi primer lugar por dárselo a otra persona, entonces es volver a retomarlo y me empiezo a querer. Y de acuerdo a lo que yo siento por mí, puedo dar por otra persona, puedo aspirar que otra persona dé por mí. Porque si yo no me quiero, yo no me acepto, ¿cómo puedo pretender que otra persona me quiere y me acepta? Si yo no me acepto tal como soy, ¿cómo puedo pretender que otra persona me acepte? Si yo no me acepto con mis cosas físicas, con mis cambios emocionales, con mis días digamos, tema hormonal en las mujeres, ¿cómo puedo pretender que otra persona me acepte? Primero hay que trabajar mucho en el amor propio. Claro, y que uno se tiene que conocer también uno mismo y ser muy claro con su pareja. Muchas veces hay situaciones en las que
uno tiene diferentes reacciones, la pareja no sabe qué está pasando y por lo menos tratar de reconocer, mira, este soy yo, tengo, como tú dices, las mujeres somos supremamente hormonales, entonces decirle a la pareja, mira, estoy súper hormonal, estoy pasando por un momento Sí, total. complicado, ¿sí? Tratar de ser como muy claro porque, mira, de hecho hay muchas relaciones que se acaban que se hubieran podido solucionar de una manera muy fácil también, ¿no? Y pues bueno, entendiendo también que es comprensible que en esos momentos iniciales el duelo sea difícil, en el duelo ver algo positivo. Es complejo esta vivencia, pero aprender a manejar las emociones tiene que ser algo clave. Fundamental reconocerlas, aprender a reconocerlas y a buscar ayuda las veces que lo necesitemos. También es súper importante no victimizarse. ¿Por qué? Porque muchas veces eso sería como darle el poder a otro. Sí. ¿Sí? Es que él me hizo, es que él se comportó mal. Sí, puede ser que sea así, pero ¿hasta qué punto? Yo permití todo eso. Yo permití, exacto. Y es ahí donde nosotros no nos podemos victimizar. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Lo necesito. Entonces ahí es donde hablamos que se crea como una especie de adicción. De dependencia. De dependencia de esa pareja. Y tanto es la dependencia que no sé, Tati, si de pronto pues en la historia de nuestras vidas ha pasado que si yo estoy bien con mi pareja, en el trabajo estoy bien, en mis amigos estoy bien, en mis actividades me siento bien, pero yo estoy mal con mi pareja y cambias como si llegara esa sombra negra, digo yo, Totalmente. que nos empieza a ir, en el trabajo no rendimos, o sea, como que las cosas no nos salen y por eso es que, la situación de mi trabajo, la situación y aparte de todo tú. Entonces es allí cuando le hemos dado ya un poder a la otra persona de manejar nuestras emociones, porque la dependencia es tan grande que ella es la que determina si estoy bien o no estoy bien. No, y hay que aprender a responsabilizarse también de las cosas. En la ruptura de pareja hay de parte y parte. Definitivamente no es entrar a decir es que yo todo lo hice bien, porque no, realmente en el fondo tómate tu tiempo para mirar realmente también si fuiste egoísta, si dijiste mentiras, si posiblemente hubo alguna actitud que hacía daño, si de pronto hubo indiferencia, ¿sí? Entonces también es tratar de entender de parte mía qué pudo haber pasado también, ¿sí? Exacto. Entonces como no decir como, no, es que todo es culpa de él, no, revisémonos también nosotros pero y sin llegar a los responsabilicémonos. extremos, ¿sabes? Porque ahí está en juego la autoestima, me explico, si Claro, yo empiezo, claro. es que fue culpa mía, es que, por ejemplo, a las mujeres nos afecta mucho la parte física, ¿no? Entonces, no, pues que mira, se buscó una más joven, se buscó una que era, pero si yo soy, entonces eso tiene mucho que ver, entonces hay que también mirar hasta dónde yo soy responsable, hasta dónde realmente Exacto, es mi culpa, o sea, todo en la Pero es mi medida. culpa desde un buen sentido de la palabra, no es mi culpa de soy poca cosa, Exacto. ni es mi culpa de es que yo nunca hago las cosas bien, sino Como tú dices, es tomar responsabilidad. ¿Qué hice o qué dejé de hacer sabiendo que me podía afectar tanto a mí como a mi relación? Exactamente, entonces pues es una de las situaciones más complejas que puede vivir emocionalmente un ser humano, nos sentimos tristes, sentimos rabia, sentimos culpa, pero pues de gestionar esas emociones depende efectivamente de nosotros 100%, entonces, pero también es una oportunidad que solamente nos vamos a dar cuenta en la medida del tiempo, pero es clave ese momento donde te mueven el piso, donde te quedaste sin piso, entonces, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con esas emociones que estás sintiendo? Y tienes que ser muy inteligente. Tienes que ser muy inteligente en ese momento donde te quitan el piso y decir, bueno, tengo que sentarme y empezar a decir, bueno, ¿qué pasó? A digerirlo. Analizar, bueno, hasta dónde punto, como te decía, es mi responsabilidad soltando lo que no me compete, ¿vale? Totalmente. O sea, por eso es allí donde es importante hablar de la ruptura de las fases del duelo. En la ruptura de pareja definitivamente, como hablábamos, es un duelo totalmente, y ese duelo tiene unas etapas en las cuales cada persona debe afrontar. Sí, definitivamente el primero es la crisis, el shock, o sea, El
impacto inicial. ¿Qué pasa, no? Entonces, aparte que tenemos ese, digamos, no lo puedo creer que me esté pasando esto. El ego, porque a mí. Sí, porque a mí. Si yo lo había dado todo. Una primera parte que es la negación. La negación se puede se puede abarcar desde muchos puntos de vista. Uno, esto es temporal. Esto es que ya necesita tiempo, que si está él pide confundido, tiempo, está confundida. O, no, en algún momento vamos a volver porque ella o él es así. Entonces él necesita como tomarse su espacio. Esto definitivamente es temporal. Cuando empezamos a negar la realidad, cuando empezamos a ocultarle a la familia, me explico, óyeme, ¿qué pasó con tu novio, con tu esposo? Ah, no, está de viaje donde la mamá. Y mentiras que ya sacó todo. Sí. ¿Ves? Cuando empezamos a negar ante nuestro círculo de amigos, no, está en otras actividades diferentes, empezamos a no reconocer esa terminación, esa ruptura. Y no solo eso, sino porque es difícil afrontarlo también con la familia, porque muchas veces la familia se vuelve la misma familia, o sea, todos somos una misma familia y es como empezar a afrontar ese tema y empezar a explicar. El círculo de amigos, a veces tendemos a dejar, digamos, yo no tengo mis propios amigos porque mis amigos son los de él. O son los de ella. Exacto. Entonces, cuando eso pasa, nosotros en nuestra negación, yo hasta sin amigos me puedo quedar. Entonces, lo primero es negar, hacer cuenta que esto no pasó. O que es una crisis temporal. Sí. O que simplemente como, bueno, nos dejamos de hablar una semana, pero todo vuelve a ser lo mismo. Entonces, entramos en esa etapa como de que no la creemos. De negación. De no creemos que es cierto, ¿sí? Entonces entramos en esa etapa. Posteriormente a eso viene una etapa de rabia. Entonces ahí ya nos damos cuenta que definitivamente fue. O sea, definitivamente serio, la ruptura fue en serio. Ajá. Y que no era algo temporal. Y entramos en una etapa de rabia. Entonces la rabia lleva a sentimientos de venganza, es que esa persona tiene que sentir lo que yo sentí, y a todos estos pensamientos que son dañinos para nosotros, ni siquiera para la otra persona, sino para uno que se está llenando de rabia, se está llenando de rencor. Motivos. Mira que a consulta llegan muchas personas que ya están en esa fase de la rabia. Entonces, me voy a vengar, como tú dices, y hacen hasta lo imposible. Hay insultos, lo llama, usted es un tal por cual, usted por qué me hizo esto, mensaje viene, amenaza es por debajear. Ahí sí empiezo yo, no, es que ella era esto, o es que él me hizo eso. Sí. Empiezan en una guerra, pero es una guerra impersonal, porque puede que la otra persona diga, me vale 5, piense lo que quiera. Pero mira que hay mucha gente que se queda en la etapa de la rabia y es supremamente peligroso. Porque ahí es donde hemos visto homicidios, hemos visto venganzas, feminicidios. Entonces es supremamente delicada la etapa de la rabia. Entonces es experimentarla como un proceso normal de la curva del duelo, pero no quedarse en la rabia, porque pues primero te estás haciendo un daño terrible tú mismo. A nivel de salud, son personas que ya en este momento, cuando ha pasado la negociación y viene la rabia, vienen personas que ya no comen, se han bajado de peso o se han subido de peso. Fíjate que a nivel físico se empieza a estar ojeroso. No, uno de los primeros síntomas, no dormir bien. Entonces, cuando yo no duermo bien, cuando ya me altera el sueño, cuando ya no me siento bien, entonces ahí es cuando más de rabia nos llenamos, ¿sí? O sea, estoy acostada y me despierta pensando eso, el sosiego, la intranquilidad. Y no solo eso nos altera a nosotros definitivamente nuestro estado mental. Total, muy peligroso. Mental. Es supremamente peligroso no dormir, es supremamente peligroso pensar y pensar sin gestionar la emoción. Exacto. Entonces la etapa de la rabia es muy peligrosa, pero hace parte del proceso. Hace parte del proceso, pero no nos podemos detener ahí. Ajá. Porque después de la rabia nos damos cuenta como que, ya tuve la pataleta. Sí, ya pataleé, ya peleé, ya definitivamente, porque hay personas que creen que con la rabia, con lo que yo estoy haciendo, de ofenderla, de ofenderlo, de decir groserías, de ponerlo por debajo de nivel, va a volver conmigo. O sea, allí todavía hay una esperanza. Y ahí es cuando pasamos a la tercera etapa, que es la depresión, cuando vemos que definitivamente, por más que hicimos pataleta, lloramos, que negamos, tuvimos la crisis, lo negamos, y luego, definitivamente no pasó nada.
ahí es cuando viene la depresión, la desesperanza. Ahí es cuando viene que caemos en ese hoyo profundo, donde perdemos el autoestima, aquí como lo hablaba hace poco en otro momento, vienen todos los, hay que empezar a gestionar los autos, porque si yo no empiezo a gestionar mi autoestima, mi automerecimiento, mi autorreconocimiento, es allí donde ya, digamos, tocamos fondo, ¿no? Ahí sí se puede incrementar más la ansiedad, la depresión, la ansiedad que se maneja de diferentes formas, como exceso de sueño. Yo quiero dormir todo el tiempo, me quiero desconectar, desconectar. O la falta del sueño, que no tienen lapsos normales de sueño, y se están viendo, empiezan a dormir intermitentes, como llamamos intermitentes. Y no solamente eso, la depresión también lleva a tareas, a interrumpir tareas que tú normalmente hacías. Por ejemplo, en tu trabajo empiezas a tener un bajo rendimiento, un bajo desempeño total, empiezas a desvalorizarte, empiezas a sentir que nada de lo que tú hagas vale la pena, y lo peor, que a creer en eso, finalmente yo me lo merezco, porque yo soy así. O sea, dentro de mi baja autoestima y mi depresión llega un punto en que yo no merezco que me amen, por eso me pasó esto, yo no merezco. Entonces es allí, pero digamos que esto también hace parte, o sea, hace parte del proceso, de esa curva de la que hemos venido hablando. Caer en depresión es, digamos, normal, porque ya nos dimos cuenta que negándolo no volvió. Sí. Y con un momento de rabia tampoco con volvió. Esos mensajes, con esas llamadas de rabia, tampoco lo logramos. O sea, entonces viene ya, es el choque, digamos, como esto pasó. Exacto, es como me caí al hoyo y llegué al piso y ahí me quedé. Ahora, exacto, ¿cómo subo yo este pozo profundo y cómo salgo yo de acá? Ajá. Entonces ahí es donde estamos, allá en lo más profundo, en esa oscuridad inmensa donde decimos no hay nada bueno, yo de aquí no voy a salir, pero hay una esperanza que no hemos visto porque estamos allá abajo y donde nadie nos saca, donde no podemos escalar, donde estamos como en el fango prácticamente. ¿Y sabes qué es lo más tenaz que me parece, por lo que yo he vivido en consulta? A veces está la depresión, que hemos perdido el sentido de la vida, que puedo durar meses, años inclusive en esa depresión. ¿Por qué? Porque cuando caigo en depresión es porque todavía no llego a aceptar que definitivamente eso fue lo que me pasó, que porque por más de que yo sea la más linda, la más inteligente, la 10 o el hombre 10, definitivamente eso no funcionó. Entonces ahí es donde pasamos a la siguiente etapa, que es la aceptación. Cuando yo empiezo a aceptar lo que ha pasado, de hecho, ¿tú sabes por qué sufre la mayoría de seres humanos? Sufrimos porque no aceptamos las situaciones, ¿no? No aceptamos, por ejemplo, una pérdida de un trabajo, pero es que si era mi empresa, no, un momentico, no era tu empresa. Sí, es difícil es que aceptarlo. No, mi pareja, no, es que ya no es tu pareja. Hay personas que todavía en su proceso se siguen refiriendo, es que mi esposo, tengo en consulta, coincidencialmente, una niña que se casó y él ya tiene un hogar con hijos constituidos, y ella todavía dice, no, es que mi esposo, y llevan separados como 3 años. Es cuando yo empiezo a aceptar, que yo le decía, es que ya no es tu esposo, ya está puede que legalmente sean esposos, pero digamos ya está con otra persona, para él tú no eres su esposa. Y mira que es muy importante darse la oportunidad con uno mismo. O sea, suena raro, muchas veces hay personas que salen corriendo a tratar de ubicar otra pareja para llenar ese vacío. No. Pero es una oportunidad para uno mismo. Definitivamente sí, es reencontrarse con quién soy yo como persona, reencontrarse con qué tanto puedo hacer, ¿sí? Y cuando tú estás en esa depresión y ya miras la aceptación, es como ese rayito de luz, como que bueno, sí, tal vez era lo mejor que me pudo pasar. Entonces ya se abre una ventana. Y ya también en el proceso de aceptación también hay un empoderamiento de mi ser, ¿no? Pues es que yo soy muy linda, yo soy muy inteligente, yo soy muy guapo, yo tengo esto, ¿por qué me tengo que dejar, digamos, gobernar de esta situación? Como te decía, cada paso, cada etapa, cada fase tiene un tiempo. En unos es más larga que en otros puede durar más la rabia, la negación, inclusive yo
pensaría que una de las que más se demoran es la aceptación, porque es volver y reconstruirme, como dicen los coach, reinventarme y mirar la qué palabra estoy de haciendo, moda. la palabra de moda, y es bueno, pero si yo tengo esto, ya me doy la oportunidad de socializar, ya me doy la oportunidad de ir a un evento, a una reunión familiar, a una reunión social con mis amigos, y ya empiezo a aceptar que definitivamente esa persona no está conmigo, y eso Y hace... que me tengo que hacer cargo de mí mismo. Ajá. O sea, nadie se va a hacer cargo de mí. Sí, Yo por eso- me hago cargo de mí mismo y empiezo a decir, bueno, pues voy a tratar entonces de hacer las cosas que me gustan. Posiblemente con la pareja que estaba habíamos descuidado algunas cosas. Entonces es el momento donde decimos, ok, si me gusta leer, voy a leer. Si quiero verme bonita, voy al gimnasio. No, a veces es muy curioso porque a veces dicen, se cortó el pelo, terminó con la pareja. Sí, entonces como que cerró el ciclo. Pero esto tiene un contexto. Y hay personas que terminan haciendo cosas que no se imaginaron hacer, ya se empiezan a ver motivadas a tomar cursos de baile, empiezan, ¿por qué? Porque como le hemos dado tanto poder a nuestra pareja, dejamos de ser nosotros mismos, porque a mi pareja no le gustaba que yo leyera, porque a mi pareja no le gusta el fútbol, porque son espacios. Entonces yo empecé porque a mi pareja no le gustan mis amigos, porque a mi pareja no le gusta mi familia. Entonces es que cuando yo me empiezo, cuando ya acepto, empiezo otra vez a retomar, a acercarme otra vez a mi familia, a conseguir mi propio grupo de amigos, no los que teníamos en común, sino ya mi propio, a retomar a veces a mi mejor amiga, amigo de hace muchos años. Hola, ¿cómo vas? Entonces después de que se desapareció por un tiempo, sí, total. pero ahí están los amigos, ellos siempre van a estar con nosotros. Exacto, entonces ya digamos que allí ya llegamos al final de la culpa, que es donde hemos hecho un proceso de aprendizaje. ¿En qué tiempo? Se preguntarán las personas que están escuchando eso. Depende de cada uno. Depende de cada cuánto duro en la crisis, en la negación, en la rabia, en la depresión, en la aceptación. Allí es donde llegamos al aprendizaje, que definitivamente sí quiero y no quiero. Lamentablemente hay personas que no viven bien este proceso, esta fase de duelo, porque lo que hacemos es, como dicen coloquialmente, a rey muerto, rey puesto. Entonces resulta que no nos damos la oportunidad, no nos estamos dando la oportunidad de volver a reencontrarme conmigo misma. Por eso es que nos encariñamos con la misma piedra y vivimos de ruptura y de fracaso y de dolor en dolor y de tragedia en tragedia. O estamos en las fases, no sé, de depresión y por algún motivo nos devolvemos. ¿Qué pasa cuando? ¿Qué pasa? Pero aún más grave. ¿Qué pasa cuando nos devolvemos y la persona dice, listo, volvamos? Entonces suele pasar, ojo, y esto es supremamente delicado. Entonces volvamos, pero casémonos. Tengamos un hijo, que volvamos, eso nos va a ayudar. Pero tengamos un hijo. Volvamos y compremos una casa. ¿Sí? Entonces volvamos y hagamos una cosa y hagamos la otra. Eso es llenar un vacío que ya se sobreentiende que está, y creemos que con... Y a mí, digamos que en este proceso en mi profesión como psicóloga me afecta mucho o me toca mucho por el tema de los niños, cuando son niños producto de ese acercamiento, porque no son niños, digamos, deseados de corazón, porque ya tenemos una pareja estable, sino son unos hijos relleno. Son unos hijos que estamos buscando. Y duele la palabra, pero mirando el contexto en general, realmente son hijos que llegan en una etapa que no es sana. Exactamente. No es sana. Y son hijos que... Son niños que les falta afecto, son niños que realmente, así digan, es planeado, realmente no son deseados, ¿sabes? Claro, y no es solo eso, obliga, digo obliga porque, como ya tenemos un hijo, yo tengo que darle una figura familiar, pero ¿bajo qué contexto? Bajo indiferencia, porque es que es erróneo pensar que, ok, tenemos un hijo y ya, todo va a cambiar, todo vuelve a ser como antes. Si la pareja no tiene la capacidad de transformar desde el ser eso que los separó, todo se va a volver a repetir, lo que hablábamos, y en mayor intensidad. De ser consciente de hoy cómo me siento. Y no es mirar para atrás, pero a veces sí es chévere tener como un espejo retrovisor de por qué llegamos a donde estoy ahorita, y es retomar desde allí, ¿no?
Claro, la pareja definitivamente tiene que ir creciendo, tiene que irse adaptando y no solo eso, Vivi, a veces nosotros vivimos atados a una imagen o a unas expectativas iniciales. Y entonces pasa el tiempo y seguimos atados a unas expectativas iniciales de lo que yo sentía cuando salía contigo, lo que yo sentía cuando Pero mira que éramos novios, cuando yo sentía pero fíjate que es allí donde ya se dan cuenta que por más que reinten, yo ya no me siento igual. No, y que la persona evoluciona, la persona no es la misma de hace unos años atrás. Si tú no evolucionas con tu pareja, pues definitivamente las cosas se terminan y tú vas a estar diciendo, ay, pero es que no volvió a ser como antes. Evolucionaron juntos, o simplemente te quedaste esperando la imagen inicial del principio. Entonces, pues básicamente, pues vamos a hablar un poco sobre las pautas para superar esta pérdida tan difícil y tan dolorosa en la relación de pareja. Dentro de la ruptura de pareja es vital hablar sobre cómo lo voy a superar. ¿Sí? Entonces vamos a hablar un poco sobre algunos consejitos, algunas pautas para poder superar la pérdida. Entonces dentro de esa pérdida pues hay un tema especial y es la aceptación. La aceptación, pero fíjate que aparte de los temas que vamos a tocar ahorita, pienso que es fundamental apoyarnos de la respiración, apoyarnos de la meditación, del mindfulness, de apoyarnos en el ejercicio físico, porque estas actividades nos ayudan a liberarnos, a liberar un poco, a despejar la mente, a sentirnos en paz y a encontrarnos con nosotros mismos. Cuando no aprendemos estas herramientas tan útiles en nuestra vida, yo pensaría que se hace un poco más demorado el proceso. Pensaría pues a nivel de experiencia, de experiencia propia y de experiencia de mis pacientes, de las personas que llegan a consulta. Entonces, cuando tú mencionas que el primero es la aceptación, es como su palabra, reconocer definitivamente esto me pasó y ya. O sea, tener paciencia lo que ha sucedido. Todos los duelos necesitan un tiempo, todos los duelos necesitan espacio en días, en meses. Cada cual es libre de llevar su separación, su pérdida en diferentes. Otro, es importante las emociones, expresarlas, manifestarlas. No se trata de andarle contando a todo el mundo lo que estamos pasando, que a veces incurren muchas personas que a todo el que se encuentran, no, y como yo tenía novio hasta hace 15 días y me dejó y bla, bla, bla. No se trata de estar como contando eso, pero sí manejar las emociones desde el punto de vista de esto me pasó, ¿qué voy a hacer ahora? No sentir miedo a llorar, no sentir miedo o reprimirme el llorar, el recordar, porque si pretendemos borrar de nuestra mente que el hecho no pasó, en algún momento el inconsciente nos lo saca. Punto fundamental, no stalkeen, por favor, no stalkeen, o sea, no ingresen por favor a las redes sociales, qué está haciendo, con quién está, si ustedes pueden eliminarlo de su grupo de amigos, por lo menos eso es sano durante un tiempo. Es sano cuando tú hablas también lo de los amigos, porque hay amigos que se encargan de recordártelo todo el tiempo. Mira, fulano está haciendo eso, pero a fulano ya le pasó, a fulanita ya. Total. O también dentro del proceso como de la esperanza que guardamos, nos hacemos amigas de pronto de la suegra que antes no nos la llevábamos bien y ahorita como ya terminamos, entonces me voy a acercar a ella. O de la familia. Y me tiene al tanto de lo que está haciendo. Ajá. Duele mucho alejarse de la familia porque se ha creado un vínculo, pero ese es un paso vital. Entonces, es fundamental para cortar. En ese proceso de reconocer las emociones, de llorar, de hacer el proceso, de aceptar, también es importante que sepa que reconocemos que habrá momentos en que sentimos otra vez rabia, celos, o sea, como que mi pareja ya tiene otro. Bueno, también es importante lo que estamos pensando. O sea, vuelvo y retomo, no es sano estar pensando en lo chévere que vivimos y en los momentos. No, porque ya pasó. Exacto. Entonces, eso es empezar a qué pienso de mí, reconstruir desde el hoy mi futuro, no ser alarmista, pasar la página, o sea, este capítulo de mi vida ya pasó, no a fuerza mayor tengo que llevar los mismos personajes al siguiente capítulo del libro de mi vida, ¿no? Es confiar también que se va a superar. Pero eso también depende mucho, tratar de
terminar la relación de pareja en el mejor de los términos. Eso también es muy sano. Eso es, por más dolor que estemos sintiendo, es bueno hablar desde el ser. Es bueno cerrar ese vínculo, porque muchas veces seguimos sintiendo rabia o seguimos sintiendo cosas o seguimos sintiéndonos apegados a la otra persona porque no logramos tener una conversación de cierre. Eso es supremamente importante. Tenemos que tener una reflexión, Viviana, sobre si la ruptura de pareja es una pérdida o es una ganancia. En ese aspecto, cuando pasamos todas estas etapas del duelo y ya estamos en la etapa de aceptación, pues empezamos a pensar en lo que fue, en lo que era la vida con esta persona y en las cosas que hicieron que nos separáramos, y de alguna manera decimos, ok, creo que no estaba tan bien. Empezamos a hacer una serie de reflexiones. No estaba tan bien, era necesario terminarlo, realmente no era yo, realmente había perdido libertad, realmente no era lo que yo quería. Entonces ahí empezamos a darnos cuenta de muchas cosas que en esta relación de pareja nos hacían daño, pero que no éramos capaces de terminar. Exacto. Cuando tú dices si es una pérdida o es una ganancia, yo pensaría que están las dos, ¿no? Pierdo porque esa persona no sincronice, no vaya en sintonía conmigo, con mis proyectos, quiere decir que sea una mala persona. Entonces, a veces de pronto podemos estar perdiendo un excelente amigo que puede servirnos a futuro, porque tenemos que tener distancia. Sí considero que se gana, porque se gana primero experiencia, aprendizaje. Cuando hacemos un buen proceso nos empoderamos de nosotros, de nuestra autoestima, y sabemos qué vamos a permitir y qué no vamos a permitir, ¿no? Digamos, ya tenemos como una personalidad propia. Cuando hacemos un buen cierre, ya no le damos el poder de nuestras emociones a otra persona, ya tenemos nuestra suficiente autonomía para decir, hasta aquí llegamos. Bueno, y como última reflexión, cada persona nos trae diferentes enseñanzas a nuestra vida, nos hace conocernos más en diferentes ámbitos, nos hace conocernos en diferentes situaciones, nuestros extremos como persona, nuestros límites, y esto no está mal. Finalmente, lo que hablábamos, son maestros y hace parte de nuestra experiencia de vida, y sin estas personas en el transcurso del tiempo, pues nosotros no tendríamos aprendizajes, y la vida básicamente se trata de aprender. Estas experiencias muchas veces nos enseñan a amarnos más, a no dejarnos tratar mal, a elevar nuestra autoestima, a valorarnos, y nos da el impulso para generar nuevos proyectos. Exacto, que antes no habíamos pensado, pero posiblemente ahora tenemos la fuerza para hacerlo. Fíjate que como para cerrar, para concluir, recordemos que las personas son un espejo de aquellas cosas que necesitamos cambiar. Lo importante es identificarlas, aceptarlas y soltarlas. Tomar, como dicen por allí, a beneficio de inventario que aprendí. Y abrirnos a un mundo de posibilidades infinitas que hay para nosotros cuando logramos empoderarnos. Hay un mundo que tenemos que explorar y definitivamente cerrar un ciclo que bien o mal nos hace daño. Bueno, esperamos que les haya gustado mucho este capítulo, que les sirva, que lo compartan, que lo transmitan a aquella persona que creen que lo necesitan. Esperamos que nos sigan en nuestra cuenta como @liberando nuestras emociones. Hasta un próximo capítulo.